6:57. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes, el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Bueno, señores, en este viernes 28 de febrero hay varios acontecimientos globales e internacionales. No necesariamente son globales, pero hay un acontecimiento global que es un fenómeno cósmico que no se volverá a ver hasta el año 2492. La famosa alineación de los planetas, el desfile planetario, es una expresión que la conocemos popularmente porque la gente la usa para referirse a las circunstancias favorables que se presentan en determinado momento para tomar una decisión, para hacer un emprendimiento, cuando todas las cosas se colocan a favor de A eso se le llama alineamiento de los planetas, que es justamente lo que el fenómeno que se presencia, que se puede presenciar en el día de hoy. Pero además de este fenómeno global, entonces hay en el plano internacional varios hechos. Me voy a referir solamente a dos. Al viaje que hace el presidente don Luis Abinader en el día de hoy. Va a Uruguay para participar mañana en la juramentación del presidente uruguayo, Yamandú Orsi, el presidente de centro izquierda de la coalición que tiene como líder a Pepe Mujica, que se juramenta pues mañana en Uruguay. Entonces nuestro presidente sale hoy hacia Uruguay, donde también sostendrá algunas reuniones bilaterales y regresa el próximo domingo, si así Dios lo permite. Pero además de este viaje del presidente Abinader a Uruguay, hoy se produce en Washington la reunión entre el presidente Donald Trump y su visitante, el presidente Zelensky. Presidente Zelensky. Entonces, ¿qué pasa? Con el presidente Zelensky va a Washington. Se supone que van a suscribir el preliminar de la explotación de las tierras raras en Ucrania. Zelensky aspira a un compromiso de seguridad de Estados Unidos. No hay discusión en que Ucrania no tiene manera de regatearle a Estados Unidos su participación en la explotación de las tierras raras ucranianas, pero busca algunas condicionantes. Entonces, Estados Unidos, que en la guerra de Ucrania habrá invertido cerca de 100.000 millones, pues está buscando 500.000. La factura que Trump ha pasado es por 500.000. Y eso desde luego que se negociará. El asunto es que Ucrania, al no tener cómo
devolver esa inversión que ha hecho Estados Unidos, que no se esperaba que fuera para ser devuelta, pues va a ceder esta parte, pero también está el programa de reconstrucción de Ucrania. Entonces, hoy en Washington, pues se da la reunión entre Donald Trump y el presidente ucraniano, el presidente Zelensky. Entonces, señores, miren, habíamos anotado estos temas aquí. Vamos a hacer referencia a ellos en lo adelante. Los temas que anotamos fueron los siguientes. ¿Por qué México ha tenido que extraditar 29 narcos hacia Estados Unidos? ¿Quién es Tony Blair y en qué anda por aquí? Y bueno, las cuevas del Pomier, lo más contundente del mensaje del presidente Abinader, que vamos a analizar el mensaje del presidente Abinader, por lo menos en algunos aspectos. Entonces, señores, ya hicimos referencia, ¿no?, a estos acontecimientos internacionales, y pasamos entonces a otros temas. Este tema del narcotráfico y cómo México, que durante el gobierno de López Obrador resistió a la extradición de estos narcotraficantes a Estados Unidos, que tenían siendo años pedidos por Estados Unidos, de repente decide entregarle 29 cabezas del narcotráfico a Estados Unidos. 29 cabezas del narcotráfico a Estados Unidos. Este acontecimiento, solo el gobierno mexicano y el estadounidense saben por qué se produce. Porque evidentemente que Estados Unidos parece que dispone de informaciones que no son de conocimiento muy público, y esas informaciones han puesto al gobierno mexicano pianito, complaciendo a Estados Unidos. Entonces, bueno, el país dice lo siguiente: el gobierno mexicano ha extraditado este jueves a 29 personas ligadas al narcotráfico que se encontraban recluidas en distintos centros penitenciarios del territorio mexicano, como parte de un acuerdo de cooperación internacional con Estados Unidos. El histórico traslado y la entrega formal se ha llevado a cabo con autoridades de las ciudades estadounidenses de Chicago, de Houston, McKinney, Nueva York, Phoenix, San Antonio, Washington y White Plains. De manera que esto ha supuesto un gran mecanismo de coordinación. Un gran mecanismo de coordinación. Entonces, ahí, desde el señor Caro Quintero y otras piezas, José Ángel Canovio, ese es apodado Güerito o el 90, Norberto Valencia González, alias Socialitos, Alder Alfonso Martín Soleto, Evaristo Cruz Sánchez, alias El Vaquero, José Alberto García Vilano, alias La Quena, Lucio Hernández Lechuga, alias Z100 o el Luqui, Ramiro Pérez Moreno, el Rama, José Rodolfo Villarreal Hernández, el Gato, Miguel Ángel Rodríguez Díaz, Alfametro, Rafael Caro Quintero, ese don Rafa, don Rafael Caro Quintero, Vicente Carrillo Fuente, el Viceroy, José
Viviano Cabrera, el Durango, Andrius Clark, el Dictador, Héctor Eduardo Infante, Inés Enrique Torres Acosta, el Kiki, José Guadalupe Tapia Quintero, Lupe Tapia, José Humberto Limón Pérez, el Chubeto, Jesús Alberto Galavis Vega, Z13, Luis Geraldo Méndez Esteban, el Tío, Carlos Alberto Mosibáis Treviño, La Bola, Carlos Algredo Vázquez, Rodolfo López Ibarra, Nito, Antonio Oseguera Cervantes, Tony Montana, Alfredo Rangel Buendía, ese es el Chicle, Miguel Ángel Treviño Morales, Z40, Oscar Omar Treviño Morales, Z42, Eri Valencia Salazar, ese es el 85, José Jesús Méndez Vargas, el Chango, Itiel Palacio García, ese es Compa Playa, entre otros, entregados mientras Trump dice que vienen los aranceles. Pero evidentemente que los aranceles es el tema que se ha manejado públicamente. Pero ahí hay un embrollo, porque conforme al nacionalismo mexicano, pues esta entrega no se produce por un deseo de México, por una voluntad de México. Repito, todos estos personajes, hacía años que Estados Unidos los reclamaba en extradición y no habían sido cedidos. De la noche a la mañana toma a estos 24 narcotraficantes de altísimo perfil. Eso es un acontecimiento que cuando se conozca de qué es lo que lo ha motivado, probablemente se produzcan muchas revelaciones escalofriantes, con relación a ese acontecimiento. Entonces, señores, miren, ayer estábamos en la conmemoración del 181 aniversario de nuestra independencia. Entonces, este 181 aniversario de nuestra independencia se conmemora con una serie de actividades. Teníamos la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Nosotros estuvimos, como es de costumbre, en esta cobertura en la explanada del Congreso, de la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader con motivo del 181 aniversario de nuestra independencia. Además de la rendición de cuentas del presidente, las celebraciones oficiales incluyen otras actividades. Está el Te Deum en la catedral, una ofrenda floral en el altar de la patria y un desfile militar. Todas estas cosas forman parte de la tradición. Y algunas personas pueden decir, bueno, ¿por qué no nos ahorramos esas cosas? O preguntarse, ¿esas cosas son necesarias? Sí, son necesarias. Son necesarias. Porque a estas fechas históricas hay que darle
la importancia que tienen. Y si se las deja pasar desapercibida con reseñas y no se hacen sentir, se van olvidando. Se van olvidando. Y los pueblos son hechos por sus tradiciones, que es lo que plantea Gustave Le Bon. Gustave Le Bon dice lo siguiente, que es el padre de la psicología de las masas. Él dice, un pueblo es un organismo creado por el pasado. Al igual que todo organismo, no puede modificarse sino mediante lentas acumulaciones hereditarias. Los auténticos conductores de los pueblos son sus tradiciones y, como he repetido en numerosas ocasiones, dice Le Bon, sin tradiciones, es decir, sin alma nacional, no es posible civilización alguna. Entonces sí, es importante que estos hechos se conmemoren, que se haga que la gente sepa que no es un día cualquiera, que este es un día especial, y ese día conlleva todas estas actividades. Incluso, aunque voy a comentar un poco más adelante lo del discurso del presidente Abinader, la rendición de cuentas, una de las cosas que entiendo positiva de su discurso fue explicar por qué es importante para nosotros invertir en fortalecer nuestras Fuerzas Armadas, en equiparla, uniformarla, profesionalizarla, dedicarle recursos. ¿Por qué es importante dedicarle recursos? Eso ayer lo explicó, fue uno de los temas que trató el presidente en su discurso de ayer. Y bueno, que estamos en tiempo de paz, que ya los ejércitos o una fuerza armada que defiendan la soberanía no es un asunto necesario. Bueno, si hay un país en el mundo para el que eso nunca dejará de ser necesario, ese se llama la República Dominicana, que es el único estado del mundo que comparte una isla con otro estado. Y no estoy diciendo que no hayan islas, por lo menos 8, en las que no hayan presencia de varios países. Pero una cosa es la presencia de varios países y otra cosa es la instalación de 2 estados en una misma isla. Eso solo ocurre con la República Dominicana. Solo ocurre con la República Dominicana y Haití. Y con ese grado de diferencia tan abismal en todos los aspectos, pero además con el hecho de que nuestra independencia es de Haití. Entonces, del punto de vista migratorio, del punto de vista de la seguridad, del punto de vista de la esencia de la nación, ese es un tema que para nosotros es clave. Entonces, quería, en ese sentido, explicar por qué es necesario, por qué no debemos llegar a una etapa de modernidad tal que estas cosas las obviemos. ¿Por qué eso no debe producirse? Que lo del Te Deum, que mucha gente se explica. No. Eso es parte de una tradición y se da en la ocasión especial. Es un Te Deum porque, bueno, es un día especial, no es una liturgia cotidiana de la iglesia, es una expresión de gracia muy especial. Y en esas ocasiones entonces se da el Te Deum.
Entonces, paso antes del discurso a hablar un poquito del señor Tony Blair, el ex primer ministro inglés que estuvo participando en la ceremonia de rendición de cuentas en el día de ayer y a quien el presidente Abinader le tributó pues una reverencia en su discurso. Tomo primero lo que describe, lo que plantea el listín, porque hay una buena crónica en el listín diario sobre el señor Blair. Y entonces ahí ellos explican de cuándo data la relación con el señor Blair. Entonces dice el listín diario que el presidente Abinader y el señor Blair discutieron de manera constructiva las posibles vías para encontrar soluciones equitativas y duraderas. El señor Blair tiene más de un año, hace más de un año, que está vinculado, que está asesorando a través de su instituto al gobierno en algunos aspectos. Bueno, ¿qué es lo que dice el listín? Durante el inicio de la quinta rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, en el momento de las salutaciones especiales a los presentes, el presidente Luis Abinader hizo una pausa para mencionar que el ex primer ministro del Reino Unido, Tony Blair, estaba presente en el acto. Al resaltar su presencia, el mandatario enfatizó que Blair lleva más de un año colaborando con su gobierno en el tema de mejorar la eficiencia del Estado Dominicano a través de su Tony Blair Institute. Entonces, que fue fundado en el 2016 con la misión de asesorar a gobiernos y líderes en políticas públicas, tecnología y desarrollo económico para enfrentar desafíos globales. Quiero saludar la presencia, esto fue lo que dijo el presidente Abinader, quiero saludar la presencia de un amigo, de un líder de clase mundial que trabaja por la paz y que es un gran primer ministro de Inglaterra, Tony Blair. Está aquí presente con nosotros, un amigo que desde hace más de un año nos está ayudando con su Tony Blair Institute a mejorar la eficiencia del gobierno y reconozco su labor también a favor de la paz en el mundo. Entonces, bueno, Tony Blair tiene este instituto que es una institución sin ánimo de lucro. Y a través del instituto, él le brinda asesoría a unos 40 gobiernos en el mundo. Pero además del instituto, Tony Blair es un lobista, sobre todo en lo que tiene que ver con el sector energético. Es decir, él trabaja para varias empresas energéticas. Y lo del instituto, porque él ha entendido que puede aportar compartiendo sus experiencias. En 200 años él fue el primer ministro más joven que ha tenido Inglaterra. Y puede decirse que exitoso porque duró 10 años como primer ministro. Desde 1997 hasta el año 2007 fue primer ministro inglés. E impulsó transformaciones importantes. Lamentablemente tuvo un tropiezo. Afectó mucho su imagen porque Tony Blair apoyó la invasión a Irak sobre el pretexto que después resultó falso de la existencia de armas químicas, etc. Eso le afectó mucho. Le afectó mucho una figura que había alcanzado mucho prestigio pues internacional. Entonces, él tiene un libro que no es biográfico propiamente dicho, no es biográfico, es Tony Blair con el liderazgo.
Y me llama la atención algunas de las cosas que él plantea aquí, porque él les recomienda a los políticos, a los estadistas, que no actúen en función de hacer lo que la gente quiere que hagan. Es decir, él dice que es una irresponsabilidad política el auscultar, el mandar a averiguar qué es lo que la gente quiere y entonces actuar en función de lo que la gente quiere, porque lo que la gente quiere no es necesariamente lo que necesita. Y él entiende que el liderazgo es responsable cuando hace lo que hay que hacer, no lo que la gente necesariamente está reclamando, porque a veces la gente no tiene mucha conciencia sobre ese aspecto. Entonces, él también divide el liderazgo en 3 fases. Él habla de las 3 fases del liderazgo y del aprendizaje de la gobernanza. Él dice que el liderazgo es siempre un viaje. Con el tiempo he descifrado un patrón de 3 etapas en ese viaje. En el primer arrebato de poder, los líderes son todo oídos. Son conscientes de que no saben nada o muy poco de lo que realmente significa gobernar. Escuchan con avidez. Esa es la primera etapa, que los líderes escuchan, consultan, saben que no conocen muchas cosas, etc. Después viene una segunda etapa, según Blair. En la segunda etapa, cuando se han aclimatado al ritmo de su nuevo día a día, saben lo suficiente como para creer que lo saben todo. Se impacientan por escuchar, son el jefe. ¿Quién puede saber más que ellos? Esa es la segunda etapa. Pero hay una tercera etapa. La tercera etapa es la de la madurez, cuando se dan cuenta de que lo que saben no es la suma total del conocimiento político, que hay cosas, muchas, que no conocen. Una vez más, con más humildad, escuchan y aprenden. Pero él dice que lamentablemente no todos los políticos llegan hacia esa tercera etapa, que muchos se quedan en la segunda etapa, en la que después de cierto éxito creen que lo saben todo y que no hay razones para andar escuchando a muchas personas. Finalmente, dice lo siguiente, con relación a esto de conducirse en función de las corrientes. Por eso no es lo mismo que darle lo que quieren en un momento dado. Perseguir cada oleada de opinión y tratar de satisfacerla, escudriñar las encuestas y actuar en consecuencia, acceder a cada demanda en lugar de evaluar la pertinencia, medir la validez de un punto de vista por la vehemencia con que se expresa. El líder propone al pueblo lo que necesita y no solo lo que quiere. De lo contrario, el líder no es más que un seguidor. Es decir, él dice que un político que vive conduciéndose por las encuestas, es decir, ¿qué es lo que la gente quiere? Pues yo me voy por ahí. Que ese no es un líder, que ese es lo que es un seguidor. Que el líder es aquel que es capaz de orientar aún por encima de esas cosas. Es decir, que sabe hacia dónde debe irse y no importa cuáles sean las corrientes del momento, siempre va en la orientación que debe ir. Con relación al discurso del presidente, lo escuché desde luego de manera muy atenta como siempre, pero solo 4 anotaciones en principio, es decir, que fueron las cosas que me parecieron realmente que más me llamaron la atención. No me voy a atribuir el mérito de buscar las más importantes, pero por lo menos las que más me llamaron la atención. Una es lo que él anunció de que quiere que los dominicanos en los próximos años lleguemos a un ingreso per cápita de $15,000.
y que la clase media, que actualmente es un 40%, pase a ser de un 50%. Es decir, el incremento del ingreso per cápita de los dominicanos hacia $15,000. Nosotros debemos andar por un ingreso per cápita que debe andar por los $11,000 por ahí. El presidente quiere en los próximos años que lleguemos a un ingreso per cápita de $15,000 y que la clase media sea de un 50%. Él dijo que los 4 años mejores que han tenido las exportaciones en toda su historia han sido los últimos 4 años. Que esos han sido los mejores de nuestras exportaciones en toda su historia. Después de escucharlo, volví al discurso del presidente varias veces, porque eso es interesante, pero es bueno tener una explicación de dónde sale eso. Cuando vamos al discurso, el presidente nos dice que lo que ocurrió fue que en el 2023 nuestras exportaciones alcanzaron un valor de 13,852 millones de dólares, nuestras exportaciones, y que eso fue 7.1% mayor que en el 2023, y que eso es 23.8 mayor que en el 2019. Pero por lo menos en el discurso no están los detalles de por qué se produce eso. Y es interesante saber por qué se produce eso, para saber si estamos ante un crecimiento real de las exportaciones o estamos ante otra cosa. Si lo que estamos es ante una expresión de la subida de los precios del oro, pero las exportaciones han tenido el comportamiento más o menos de siempre, o incluso han disminuido, entonces el mérito es muy cuestionable, porque lo de la subida del oro no depende de las políticas nuestras. Es un factor que nos beneficia, ojalá nos siga beneficiando, pero no se trata de un crecimiento de las exportaciones que se haya producido porque lo hayamos trabajado. Entonces, estamos pendientes de ver eso. Estamos pendientes de ver eso porque intenté verlo en el discurso. Digo, déjame ver dónde, como el presidente está diciendo, que en términos históricos, estos son los mejores 4 años de toda la historia de las exportaciones. ¿De dónde sale esto? Entonces, él lo que da son los números generales, globales. Miren, hemos crecido a 13,000 y tantos millones, pero hay otros detalles que no están. Tengo pendiente realmente hacer esa tarea para ver, y ojalá, lo que yo quisiera es que eso fuera producto de que nuestras exportaciones estén creciendo y de que nosotros estamos trabajando para eso. No sencillamente de un factor que no está en control nuestro. Bueno, ya mencioné los dos primeros, mencioné lo de el ingreso per cápita, de lo que anoté, y mencioné el tema de las exportaciones. Lo más contundente, señores, lo más contundente, lo concreto, fue el anuncio sobre la cueva del Pomier. Eso fue para mí la parte más determinante de su discurso. Y él explicó que desde el siglo XIX este sitio ha sido una referencia arqueológica fundamental en nuestra región, y en 1969 se otorgó la protección mediante la ley 492. No obstante, durante décadas, la práctica de la minería no metálica en la zona ha generado conflictos constantes entre las autoridades, las comunidades y las empresas operantes. En 2002, con la aprobación de la Ley Sectorial de Áreas Protegidas, las cuevas del Pomier fueron integradas al SINAH y declaradas Monumento Natural en la categoría 3. Esta legislación estableció claramente que la zona está destinada exclusivamente
a la investigación científica, a la educación, a la recreación, el ecoturismo y otros usos públicos, dejando claro que la minería no es una actividad permitida. 23 años después, tanto las operaciones minerales legales como ilegales continúan afectando el núcleo y la zona de amortiguamiento del monumento natural. Hoy nos enfrentamos a la imperiosa necesidad de rescatar este patrimonio que nos pertenece a todos los dominicanos. No vamos a esperar más, dijo el presidente. Para lograrlo, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha emitido una resolución que ordena la detención inmediata de la extracción minera en la zona núcleo y sus áreas de amortiguamiento. Además, se ha solicitado la colaboración de la UAS, de INTE y de Pucamaima para diseñar con la mayor celeridad un plan de remediación. Y le di instrucciones al Ministerio de Defensa para que el Ejército interviniese en la zona, garantizando la seguridad y la protección de ese valioso patrimonio, cosa que hicieron ayer. Eso fue para mí lo más contundente del discurso de rendición de cuentas de ayer del presidente Abinader. Lo de el cuarto punto, pero me parece que es más simbólico, más emocional, es lo de la declaratoria como terroristas de las bandas haitianas, que cualquier cosa serían tratadas en función de eso, con que sean tratadas como criminales y cualquier individuo de eso que penetre a territorio nuestro, conocido su peligrosidad, se le enfrente como tal, yo creo que es suficiente. Cambio y fuera.